Buenas noches con el público que nos sigue al 12º Festival de Poesía en Chepén Chepén. Esta versión sigue virtual, pero las ganas son casi presenciales y sobre todo el ánimo siempre activo como nunca antes. Bienvenido, buenas noches, Juan José Rodinás. Buenas noches, Julia. Juan José, habíamos conversado un poco antes sobre cómo íbamos a tener esta entrevista para sacarte el jugo. Ya te imaginarás que las personas que siguen al festival y están interesados en el discurso poético saben de ti, no solo porque has sido galardonado con muchos premios, sino porque tienes un amplio abanico de posibilidades en lo que ofreces en tus libros de poesía. Tú naciste en Ambato en 1979. Cuéntanos un poco una mini biografía desde tu punto de vista. A ver, pues nací en Ambato. Ambato es una ciudad que está en el centro del Ecuador, digamos, en el centro del país, es una ciudad de los Andes. He vivido la mayor parte de mi vida en Quito, una época, mientras estaba haciendo los estudios de doctorado, viví en Inglaterra, en una ciudad del norte de Inglaterra, en Leeds. Digamos que soy de un origen social de la clase media baja. Ese es, digamos, el origen social del que yo vengo. No necesariamente es en el que yo estoy ahora, pero esa es mi primera educación social y sentimental, tiene que ver con ese contexto. No sé, creo que eso sería así como muy sintético, ¿no? Así como Ya, muy sintético. bastante sintético, pero muy figurativo, ¿no? Que las personas que nos están escuchando se pueden hacer una idea que ha habido un proceso de movilización, no solo de ciudad a ciudad o de pequeña ciudad a ciudad grande, sino que has tenido un proceso de transición en la academia inglesa y que ahora está situado en Quito, probablemente, no importa la clase, en un espacio muy diferente al que habitaste cuando niño. Después vamos a Eh, hablar del espacio y el paisaje, porque te tengo sorpresas ahí con esos dos espacios para que nos comentes. Lo que yo quería ahora más que nada hacer hincapié en la cosa geográfica real. Si tú sigues manteniendo vínculos con Ambato o ya cuando saliste de Ambato y fuiste a Quito, eso se cortó. pues creo que sí. O sea, he mencionado esas tres ciudades porque son ciudades que son importantes, ¿no? Y son significativas en términos de cómo yo percibo el mundo y cómo percibo la realidad, ¿no? Efectivamente, creo que el tema del paisaje es muy interesante como un marco interpretativo de la realidad, ¿no? En el mail que tú me enviaste, justamente había esta consideración sobre el paisaje natural y, digamos, el paisaje antropológicamente habitado, significado, codificado, digamos, por la experiencia humana, ¿no? Y, y claro, yo me quedé pensando en esto y claro, recordé algo que decía un geógrafo cultural británico, eh, marxista, ¿no? Pero es bien interesante que él dice que todo paisaje supone un recorte de la realidad, ¿no? Entonces, siempre que nosotros miramos, siempre que un ser humano mira, pues ya un cierto recorte de la realidad, ¿no? Que está mediado por nuestra cultura, está mediado por nuestros intereses, está mediado por nuestra experiencia biográfica, por nuestros traumas. Entonces, todo eso está ahí. Y claro, me puse a pensar no sé, hace una hora, se me vino a la mente esto sobre la poesía tradicional japonesa, la poesía tradicional china, ¿no? Que por sus raíces filosóficas y espirituales, pues
tiene una relación más directa con la naturaleza, ¿no? Justamente por esta suspensión del pensamiento y esto. Pero, claro, yo decía, ahora es imposible abstraerse ya de las máquinas, de la tecnología, de los desplazamientos, de las situaciones extremadamente violentas y traumáticas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de algún modo ambos paisajes coexisten, por lo menos en mi modo de percibir la realidad, ¿no? Creo que ambos paisajes de algún modo coexisten y que, por lo menos en lo que yo escribo, creo que se van moviendo de un lado al otro, ¿no? Porque, claro, la belleza de la hoja está ahí, digamos, la belleza de la hoja o la belleza de un, no sé, de un cerezo o la belleza de un nogal, no sé. Pero también está, o sea, que yo lo estoy viendo tras de haber leído, no sé, a Wittgenstein o a Freud o qué sé. Entonces, quizás esa primera inocencia, esa inocencia que yo tuve a los 3 años, quizás, ¿no? O sea, no sé, eso es quizás un camino interesante, ¿no? Saber cómo podría uno haber respondido a esa experiencia siendo tan pequeño, ¿no? Entonces, creo que esa primera observación nada más, ¿no? Ajá. Ok, muy interesante. Antes de seguir, quiero ir a lo personal. Recuerdo Okay. que te conté que es importante que los chicos, tú sabes que nos siguen muchos escolares de colegios, quieren sentirse cercanos al poeta que estamos invitando. Sabemos que la virtualidad no es necesariamente nuestra mejor amiga en estos tiempos de pandemia, pero sabemos también que la forma como nos acerquemos va a hacer que los chicos también entiendan el paisaje tan potente de tu poesía, ¿no? Por eso yo quería que les cuentes un poco quién es Juan José personal, ¿no? O sea, el chico que sale de Ambato, se va a Quito, estudia en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra, por ejemplo? ¿No? Bueno, yo creo que se suman una serie de casualidades, ¿no? De otras cosas que ya tienen que ver con una voluntad más marcada, y otras cosas, no sé, que tienen que ver quizás con el destino, no lo sé, con certeza, pero eh, cuando yo tenía alrededor de 20 años, lo que a mí me interesaba extrañamente es mucho la cultura francesa. Y yo estudié francés y eso yo quería irme a hacer un posgrado en Francia, o sea, no sé, o sea, esas cosas de haber leído a Baudelaire cuando uno era adolescente, eh, una cosa un poco ingenua, ¿no? Un poco ingenua. Eh, pero no salió en aquel momento. Hice más cosas en Ecuador y de pronto surgió esa posibilidad. Yo también, digamos que soy una persona que siempre he respondido más, me deja llevar por los afectos, por los afectos y por los impulsos en determinados momentos, ¿no? Y, digamos, una serie de decisiones personales me llevaron por allá y no a Francia y no a, no sé, cualquier otro lado. Entonces, sumado, como digo, que ahí aceptaron mi proyecto, les interesó, etcétera. Eh, sí, para un poco para ahondar y añadir algunos datos, ¿no? Yo crecí en una familia, como decía, de clase media baja, o sea, esa fue mi infancia. Eh, de una madre, ahora ya no se dice madre soltera, se dice madre, ¿cómo es? De hijo con padre ausente, creo que se dice así, no estoy seguro cómo es que se dice ahora, pero estuvo muy marcada la presencia de mis abuelos, ¿no? Mi abuela que era costurera, cocinera, y mi abuelo que era chofer. Entonces, esto, por ejemplo, es un poco extraño en relación a cómo a otros escritores ecuatorianos de mi generación, ¿no? Que son nietos de historiadores, de diplomáticos, etc. ¿No? Entonces, eso sí es diferente, sí ha sido distinto. Eh,
Y digamos que yo siento que además soy una persona relativamente tímida, relativamente, porque yo creo que hay gente más tímida que yo, pero sí, siempre hay gente más tímida que yo, siempre hay alguien más que alguien, ¿no? Siempre. Pero sí es un rasgo distintivo de mi personalidad y creo que eso también está relacionado con cierto carácter introspectivo en lo que yo escribo, ¿no? Esa cierta tendencia a la introspección, a diferentes formas de indagación, ¿no? Como digo, introspectivo, ¿no? Que ha ido desde ciertas preocupaciones, no sé, metafísicas a otras, no sé, tienen que ver con la curiosidad científica o con la espiritualidad, ¿no? Mm. Entonces, sí. Bueno, y no me has contestado todavía de Inglaterra. ¿Cómo llegaste justo a esa ciudad? ¿Fue Ah, una propuesta desde afuera o fue esa voluntad ya estética que tú tenías a raíz de tu francofilia y después cómo fue el desvío para allá? O sea, es un poquito para hacer gráfica la cosa porque es impresionante la importancia del idioma inglés en tu poesía. Está en castellano, pero si has leído poetas ingleses, sabes que tienes una estética y una construcción anglófona en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que los chicos le van a, tú sabes que ahora como hay más posibilidades de viajar, buscar becas y todo, quizá por ahí se interesen cómo tú diste esa vuelta de tuerca, ¿no? bueno, yo había hecho, mm, hace más o menos, ¿qué será? Unos 19 años, sí, 19 años más o menos. Eh, Había un puesto de libros usados en un sector del centro norte de Quito, en el Parque Elegido, es un parque grande, y había un puesto de libros usados y ahí estaba una antología muy grande de la poesía norteamericana, ¿no? En inglés, directamente en inglés. Y, y me impresionaron algunas cosas que yo leí, digamos, de los poemas más asequibles ahí. Y me dije, wow, esto es algo muy diferente, contrastadamente distinto con las cosas que yo en ese momento estaba leyendo de la poesía latinoamericana, que tiende en general a, a ser por un lado torrencial y por otro lado extremadamente de un simbolismo a veces abigarrado, ¿no? Entonces, a veces esta transparencia y esta simplicidad que tienen los poetas norteamericanos, no todos, algunos, los que yo en ese momento leí, me llamó mucho la atención. Entonces hice una traducción como de 30 poetas y ese libro se publicó. Es posible que haya una reedición de ese libro, ¿no? Con algunos añadidos dentro de un tiempo, ¿no? O sea, bueno, digamos que esto estuvo muy presente en lo que yo fui leyendo y lo que yo fui escribiendo, ¿no? Entonces, de algún modo yo siento que ese viaje a Inglaterra pues se concatenó, digamos, con esa experiencia sin que yo lo hubiese planificado demasiado, ¿no? Como te decía hace un rato, a mí lo que cuando era adolescente, en mi primera juventud, lo que me interesaba era, no sé, Francia, ¿no? O sea, porque, Claro. claro, o sea, no sé, o sea, yo tuve una fascinación precoz por ese libro de las flores del mal, ¿no? Entonces, claro, o sea, digamos que ese libro me sigue gustando, pero no de la forma en que me gustaba entonces y por las mismas cosas. Sí, digamos, yo creo que van cambiando los gustos, van cambiando las miradas, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo quiero hacer partícipe a los oyentes o a las personas que nos siguen que tú no solo eres poeta, sino también eres traductor, ¿no?
Y eso creo que es bien importante ahora que estamos en un mundo de interpretaciones y de reinterpretaciones constantes. O sea, tú le das un plus a tu poesía, no solo con este bilingüismo, sino con esta capacidad traductora que tienes. Y como has escrito varios ensayos sobre cultura, semiótica y estudios literarios, supongo que tu dominio de inglés va por buen puerto y quisiera que les cuentes esto un poco a las personas que nos siguen. Claro. O sea, bueno, mi tesis doctoral la escribí en inglés, ¿no? ¿Sobre qué fue? Es justamente sobre el tema del paisaje, pero, o sea, digamos que ese es uno de los ejes, ¿no? del asunto. Habla también sobre el hecho de es extraño, cuando uno está, digamos, en un país como Inglaterra, casi todo es periferia, ¿no? Entonces, es como si incluso España es periferia. Entonces, ¿qué será? Claro, ¿qué es Latinoamérica? ¿Qué es Ecuador? O sea, es la periferia de la periferia de la periferia. Eso es una cosa que a uno le interpela, ¿no? Entonces, interpela tu lugar de enunciación, interpela lo que tú crees que significas en función de lo que escribes, o sea, varias cosas. Y yo creo que ese tipo de preguntas, yo me las respondí, digamos, en 3 poemarios, los 3 últimos poemarios que yo publiqué, que es este que ganó el premio Casa de las Américas, ¿no? Que se llama Yaraví para cantar bajo los cielos del norte. Ese es un libro que se le ha publicado en Cuba y también tiene una publicación en la editorial Sudakia en Nueva York, ¿no? Esas dos ediciones tiene ese libro. Ese es un libro que juega alrededor de, estando yo en Bristol, en la ciudad de Bristol, o sea, me llamó mucho la atención estos grafitis del señor Banksy, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué puede significar? Claro, porque yo decía, es súper, o sea, desafiante en términos de, claro, pero es dentro de una sociedad liberal del primer mundo, ¿no? Pero ¿cómo sería un Banksy sudamericano? O sea, yo me hice esta pregunta, dije, esto puede ser un poemario, dije yo. Entonces, yo tenía fragmentos de cosas que yo había ido escribiendo, ¿no? Y se armó ese libro, que tiene que ver con una especie de invención de un personaje imaginario, que sería este Banksy sudamericano, ¿no? Es el que canta los yarabís. No he tenido la suerte de leerlo, pero ese supongo que es una voz poética que conoce, que conoce el yarabí a profundidad, o es solo el título. Lo que pasa es que es muy extraño, pero yo, mi abuela escuchaba esas canciones. Claro. Entonces, pero lo extraño es que yo no, estando acá, yo o sea, no me conectaba, pero estando allá, de pronto me acordaba de esas canciones y me acordaba de un par de poemas, uno de un ecuatoriano que se llama César Dávila, ¿no? Y me acordaba de ese poema, no sé por qué me acordaba de ese poema, ¿no? De César Dávila, uno que dice espacio, me has vencido, un poema que es entre esotérico, místico, cuántico, qué sé yo, medio científico, en fin. Y un poema de los primeros de un autor español que se llama Antonio Gamoneda, de los primeros poemas de él, ¿no? O sea, antes de que se vuelva tan hermético como sus últimos libros, era un poeta un poco más diáfano. Entonces, en uno de sus primeros poemas lo recordaba también mucho. Esos 2 poemas los recordaba y los de Yaraví. Entonces, por eso es que se da esa conexión, ¿no? Esa música tan triste. O sea, yo cuando le escuchaba cantar eso me parecía una música tristísima, pero estando allá, pues, le entendí, hallé todo el sentido, digamos, de ese tipo de música, ¿no? Y luego escribí otro que se llama Cuaderno de Yorkshire, que es la región donde está la ciudad de Leeds, ¿no? Y que está en una directa relación con ese paisaje, ¿no? Ese paisaje del norte de Inglaterra, y cómo ese paisaje de algún modo se convertía en un elemento catalizador de un cambio de época también en mi vida, ¿no? Un poco de ese fin de la juventud y comienzo de otra cosa,
¿no? Entonces, ahí se da ese momento sismático y se da ese libro. ¿Cuántos años estuviste por allá? 3, ajá. Suficiente para entender esto, claro. Claro, o sea, alguien me dijo, yo creo que sí, esto es muy sabio, o sea, me dijo que habría que mudarse de lugar cada 3 años, porque o sea, como que esa experiencia iniciática que te ofrece un lugar, ¿no? Ya a los 3 años ya te acomodas, ¿no? Ya sabes cómo funciona, y ya esa novedad se disipa, y simplemente estás otra vez en automático. Entonces, que esa experiencia de la novedad tendría que darse como cada 3 años. Entonces, y creo que tiene mucho sentido, o sea, la verdad, creo que no sé, se me hace como muy difícil hacerlo, o sea, en términos concretos, prácticos, ¿no? Pero creo que como idea de vivir, digamos, en la revelación, en la novedad, en la epifanía, creo que es interesante, es una idea potente. Y escribí otro digamos, que lo terminé ya acá en Ecuador, que es el último mío que se ha publicado, que se publicó en Salamanca, en España, que se llama Un hombre lento. Sí. Y ese libro tiene un epígrafe de uno de mis libros de cabecera, que es del Tao Te Ching, ¿no? De Lao Tse. Entonces, ese es uno de mis libros de cabecera, es un libro que releo por lo menos una vez al año, como para poder comprender las cosas que me van pasando. Ajá. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que cuando no puedes, bueno, ahí está el epígrafe de que cuando no puedes dar un paso adelante, tienes que retroceder 2. Entonces es una cosa hermosísima. No digo mi libro, digo el epígrafe de la... No seas tan modesto, porque aquí tengo 2 comentarios del jurado. Cuando el jurado destacó la coherencia formal y temática del conjunto de Cuaderno de Yorkshire, lo he sacado de Wikipedia porque he buscado mucho, Juanjo, para poder entrevistarte, y hay cosas que sí son oficialmente dichas ahí, entonces me parece interesante pronunciarlas para que la gente sepa de la importancia de tu capacidad meditativa. Me gusta que digan eso de ti. Y además se explica que en el 2019 ganaste Casa de las Américas con este Yarabí para cantar Bajo los cielos del norte, y que tú describiste como un libro ecléctico donde las artes visuales se cruzan con la imaginación y el sueño. Me parece fenomenal, ¿no? Como te digo, no he tenido la suerte, pero ya sí hay música, hay una abuela, hay una distancia, hay todo esto de lo que vamos a conversar en la próxima parte, que es este paisaje, donde se combina tanto el paisaje natural, el paisaje mental, el paisaje geopolítico. Pero lo que me gusta es que el jurado alabó diciendo la vocación de unidad, en donde se funden en una sola textura extraordinariamente lograda el ámbito verbal y visual mediante un lenguaje pulcro, impactante e imaginativo. O sea, Juan José, mis felicitaciones. Debe ser que hay una coherencia total, ¿no? Y yo en la próxima visita a Ecuador, si no lo consigo antes, voy a tratar de leer este hermoso conjunto de poemas. Pero bueno, ahora saliendo un poco de eso, ¿o quieres comentarnos algo más de estos premios? Bueno, creo que esos son digamos, los 3 últimos libros que he publicado, o sea, que digamos, que han salido, digamos, han sido conocidos por la gente y han sido reseñados, qué sé yo, sí. Ajá. Bueno, entonces vamos ahora a la parte, como al huesito de nuestra entrevista, que es algo que yo te pregunté con anticipación porque me gustaría que hables de algo que a ti te fascina. Por lo que has dicho, escribiste tu doctorado incluso en inglés, digo incluso porque supongo que escribir en una lengua que no es la materna, y te lo digo por experiencia personal, cuando uno escribe cosas en la lengua aprendida y encima en el espacio académico, hay no solo una exigencia mayor, que nos cuentes por qué escogiste
no te podría decir esta definición o este tremendo concepto que es el paisaje, sabiendo que abarca muchas cosas y sabiendo que desde la literatura también la definición ha cambiado constantemente desde las vanguardias, porque ha dejado de ser el escenario romántico o la naturaleza, sino que se ha convertido en un espacio subjetivo, como tú mismo lo nombras, donde se mezclan una serie de variables. ¿Por qué esto? Ya lo dijiste, ¿no? Ya cambiaste, querías abarcar todo, pero debe haber algo más, ¿no? Si hay algo, no quiero politizar tu elección, pero ¿cómo te podría decir? ¿Cuál es la cereza del cóctel del paisaje, ¿no? Porque después te voy a explicar mi lectura desde Kurdistán y de lo que yo pienso del paisaje en Kurdistán, pero hablemos ahora de tu propuesta académica más que nada. Ya. Bueno, yo creo que yo era, vamos, digamos, para decir que si hay una dimensión política en lo que hay una preocupación política. Ahora, yo creo que esta preocupación surge es una preocupación política en términos de lo que yo llamaría una geografía política de la literatura, una geografía política de las sensibilidades, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, digamos que el origen, digamos, yo fui marxista cuando era muy joven, pero ya no. O sea, sí, pero yo creo que lo político es algo que atraviesa muchas de las cosas con las que nosotros trabajamos, con las cosas que nosotros convivimos. Y efectivamente yo hablo de algo que yo llamaría la geografía política de las sensibilidades, ¿no? Algo así. Entonces, yo tomé a dos poetas uruguayos, dos ecuatorianos, que hablaban sobre el tema de la nación, lo que podría significar la nación, ¿no? En esta época, en la época de la globalización. Si todavía tiene sentido hablar de este es el poeta nacional de tal país, o sea, si todavía tiene sentido decir algo así, o plantearse incluso esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué clase de relato intelectual está detrás de esta idea, ¿no? ¿Y qué significa decirlo además en el caso de países pequeños como Ecuador, Uruguay, ¿no? O sea, y cómo eso se puede reflejar, ¿no? De esa visión del país pequeño, esa visión del país que es excéntrico, que no está en el centro, ¿no? En la escritura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso específico de un poeta como Eduardo Espina, que es un poeta uruguayo, que es un poeta experimental, un poeta, digamos que para un lector más o menos convencional les va a parecer un poeta rarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué puede decirnos esto sobre Uruguay, ¿no? Entonces, hay un poema de Espina donde él hace una lista de uruguayismos, ¿no? Y cotejando eso con sus ensayos, por ejemplo, ¿no? La importancia que tiene el sonido CH, ¿no? CH, ¿no? CH. Y esto, cómo esto viene del tupi guaraní, cómo esto le da identidad y estas palabras son uruguayas porque no pueden ser de otro lado. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿no? Son las que yo me fui planteando a lo largo de la tesis. ¿Cómo es que se produce este trasvase, ¿no? Digamos, entre la cultura viva, la cultura de a pie, ¿no? Cuando uno está caminando, dialogando, conversando, yendo a la tienda, ¿no? Subido en un autobús, etcétera, y cómo eso llega a estar en el papel, y cómo eso llega a significar algo para una determinada cultura, ¿no? Y si eso se refrenda o puede refrendarse todavía, si tiene todavía sentido pensar eso en términos de Estado-Nación, ¿no? Entonces, por ahí fue la pregunta, ¿no? Mira, yo en una de estas búsquedas para poder estar a la altura más o menos de tu interés por esta definición, más que definición, por
este concepto que ha subjetivizado hasta volverlo utópico rodinaz, ¿no? Yo le llamé así al final porque es muy importante lo que tú has creado como paisaje. Dice que el objeto es un escritor que se llama Benko Kanev, no sé si lo conoces, y dice que el objeto representado, el contenido de un espacio y un paisaje podría ser el mismo, verbigracia, que puede ser la naturaleza, y entonces requiere una distinción. Por eso quería empezar entre espacio y paisaje, porque el espacio mental dejaría de ser paisaje para él. Y por otro lado, a nadie se le ocurre pensar que el espacio descrito de una celda de tortura podría ser a la vez un paisaje. Entonces, él empieza a hacer una serie de distinciones entre estas dos cosas y llega a la conclusión de que en nuestros días paisaje ya no puede ser lo que tenemos, sino un subjetivismo construido en la literatura, ¿no? Estamos hablando, y nunca para la épica. Y sin embargo, yo encuentro en Kurdistán un poema totalmente épico. Y no porque hables de Kurdistán y de los países que han sido invadidos, sino hay una defensa. Y lo que me has dicho realmente me constata que tú estás buscando una defensa de lo que queda, de la pequeñez que hace todavía gran parte de una nación, sea pequeño o grande, muy al margen, ¿no? Porque son esos sonidos, tanto en Uruguay como en guaraní, o con los ecuatorianismos que tú hayas podido utilizar, o por qué utilizar Kurdistán en ese juego con la herida ecuatoriana, ¿no? Con el espacio que Ecuador tiene en Latinoamérica, el tamaño, y todos los países, no quiero utilizar términos geopolíticos, pero que han sido casi destruidos por otros poderes fácticos, ¿no? No sé, ya, eso es lo que yo entendí, ¿no? Y por eso dije, espero estar a la altura de haber comprendido y te lo quiero proponer como... No, yo creo que o sea, tu interpretación ha sido la más, o sea, creo que diste en el clavo con lo que yo quise hacer. O sea, creo que eres la persona que más ha dado en el clavo con lo que yo quise hacer, con el título y con el concepto, por lo menos con el concepto inicial del libro, con esta idea de lo utópico, ¿no? Y con, mire, es algo así, ¿no? Cuando yo miro un partido de fútbol, siempre le voy al más débil. Esto es algo muy, esto, o sea, incluso, vamos, es una cosa extraña que no es algo que yo, digamos, yo voy a hacerme el interesante, ¿no? Sino que si me sucede, ¿no? No sé si es una cuestión genética, si es una cuestión de una, no sé, una educación remanente de una educación franciscana, no lo sé bien, pero... taoísta también, ¿eh? Sí, iba a decirlo también, ¿no? Entonces, entonces creo que todo eso, ese encuadre puede permitir entender por qué elegí algo como Kurdistán, como ese espacio de lo utópico, ¿no? Como ese espacio de lo utópico histórico, pero también de lo utópico emotivo, ¿no? De lo utópico imaginario incluso. Entonces, yo creo que eso es lo que está en juego ahí en ese libro. En términos, por lo menos en términos filosóficos, ¿no? Sí, creo que tengo una interpretación más acertada, por lo menos que yo he escuchado sobre ese libro. Ajá. Me alegra mucho, entonces ha sido no, fue una lectura muy profunda, o sea, cuando me lo diste en Ecuador aquella vez que estuve en Quito, maravilloso viaje, realmente me impresionó, pero recién con el tiempo he ido entrándole, ¿no? Y es profundísimo, ¿no? Y encima si yo también tengo mi vena taoísta por varias partes, me pongo a pensar cómo ha sido toda esa construcción y también la invasión de ese paisaje, ¿no? Porque eso, por más que la literatura diga que eso no es un paisaje, que esa épica, porque para mí es una épica, no es un paisaje, quizá este tipo que te acabo de leer diría que eso es un espacio, ¿no? Que no es un paisaje, para mí sí es un paisaje, porque se mezclan mucho más variables, creo, que solo en el espacio.
Es claro, lo que yo he entendido de mis lecturas, ¿no? No sé si me claro. equivoco. Por ejemplo, una de las cosas que fue, digamos, compleja en términos de la arquitectura conceptual de mi tesis doctoral fue justamente la distinción de conceptos como espacio, lugar, paisaje, ¿no? Entonces, que a veces es difícil como separarlos, ¿no? Porque, no solo porque diferentes autores te proponen ideas, a veces incluso contrapuestas sobre algunos de estos conceptos, sino porque hay que buscarles una utilidad analítica, ¿no? O sea, bueno, esto me va a ser, este concepto me va a servir para esto, este concepto va a servir para esto, ¿no? Y claro, yo creo que el paisaje, por lo menos en la interpretación final que yo hice en mi tesis, tiene que ver con esta mirada de lo humano, ¿no? Este espacio habitado por el hombre, al que el hombre le da un significado, ¿no? Entonces, el humano que le da este espacio al que el hombre le da un significado, ¿no? Entonces, que puede ser el paisaje natural, pero puede ser perfectamente una carretera abandonada o puede ser perfectamente un conjunto de rascacielos. Entonces, creo que por ahí fue la pregunta. De hecho había uno de los teóricos sobre los que yo trabajé en esa tesis, es un antropólogo cultural de origen indio, Arjuna Padurai, que utiliza estos conceptos del tecnopaisaje, technoscape, del ethnoscape y así. Entonces, que se supone que son instrumentos analíticos para entender los procesos del paisaje en esta época, ¿no? Con la En movilidad esta urbana. época. Claro. Y no sé, o sea, también pasaron ahí conceptos como el de Margollet, otro antropólogo, ¿no? Que habla del no lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los aeropuertos y esto, ¿no? Entonces, claro, me fui estableciendo ahí varias preguntas, ¿no? Es como un juego de ajedrez ahí, de ajedrez conceptual. Entonces, para encontrar el lugar más adecuado para la interpretación de sus poemas, ¿no? Ajá. Espero que durante el festival tengamos la oportunidad de escucharte en tu voz algunos poemas de Kurdistán. Para mí, felicitaciones, Juan José, tremendo poemario. La verdad, eres un grande y te felicito por todas estas interrelaciones que has conseguido y creo que vienen de la meditación, ¿no? No pueden venir solo de la lectura, sino creo que hay una profunda meditación. Lamentablemente el tiempo avanza y yo necesito y requiero no solo para el festival, sino para hacerte sentir en casa, que te sientas bienvenido a este 12ª edición del Festival de Poesía en Chepén Chepén, pero que tengas unas palabras para los chicos, para el público, y nos cuentes un poco cómo has pasado la pandemia, cómo te encuentras esta idea de hacer festivales por Zoom y no sé, ¿no? Unas palabras para el público. Bueno, Gracias. bueno, a los muchachos y muchachas que me están escuchando, les mando un abrazo afectuoso. Espero que les resulte interesante en alguna medida las cosas que he estado diciendo. Espero que también nos acompañe en el festival. Seguramente estará muy interesante. He podido ver la lista de invitados y por ahí está un, un querido amigo mexicano, Luis Eduardo García, que tuvo la gentileza justamente de escribir unas palabras sobre Kurdistán, es un estupendo poeta. Y eso, quería agradecerte a ti, Julia, por la invitación. No, a usted. Y, y por la generosísima entrevista y, no sé, generosa en el sentido de que has ahondado y me has permitido a mí también interpelarme sobre cosas que yo he escrito. Así que te lo agradezco mucho. A ti siempre. Y las palabras por la pandemia, tú sabes que es casi un requisito en estos espacios virtuales.
hacer sentir a la gente que estamos aquí, a pesar que parezcamos solo una pantallita, que unas pocas Bueno, palabras para todos. sí, o sea que a pesar de estas circunstancias específicas que estamos atravesando aún, eh, espero que se sientan en casa con las palabras que vamos a compartir en el festival y que se sientan conectados, porque a pesar de que no estamos en persona, pues digamos que las palabras espero que nos acerquen lo suficiente como para que ustedes se sientan en casa. Muchas gracias, Juan José. Entonces nos estamos viendo durante todo el programa. Chao. Chao.